Me vio contar monedas para leche. La abuela me dio una tarjeta. Oro, prueba y trampa para mi familia codiciosa. Llegaron exigiendo deber familiar, sin saber que una cláusula los dejaba sin herencia. Estaba de pie junto a la caja registradora con un puñado de monedas en la mano, tratando de no mirar a la cajera a la cara. Ya había suspirado 2 veces cuando le pedí que esperara mientras contaba la cantidad correcta. Detrás de mí, alguien se movía impaciente de un pie a otro. Una mujer con un abrigo beige caro que miraba nerviosamente su reloj. Sentía cómo se me enrojecía la cara de vergüenza. La leche costaba $3.89. El pan, 2,75. En total, 6,64. Tenía $6.32 en monedas que había reunido con dificultad durante los últimos 3 días de propinas en la cafetería. Me faltaban 32 centavos, 2 monedas de 25 centavos. Lo siento, murmuré, metiendo la mano en el bolsillo de mi mochila raída, buscando desesperadamente algo más. Mis dedos encontraron un envoltorio de chicle, un clip, migajas de algo indefinido, nada. La cajera, una mujer de unos 50 años con ojos cansados, volvió a suspirar más fuerte. Detrás de mí se oyó un resoplido irritado. Oiga, ¿por qué no se lleva solo el pan? Sugirió la cajera con el tono de alguien que ya ha visto eso 1000 veces. Quería decir, sí, quería simplemente coger la leche e irme, pero necesitaba el pan. No se puede vivir mucho tiempo a base de leche y el próximo sueldo no llegaría hasta dentro de 4 días. En la nevera de la residencia solo quedaba un paquete de salchichas baratas y medio bote de mostaza. Eso era todo. Yo puedo echar otro vistazo, comencé a decir, sintiendo cómo me picaban los ojos por las lágrimas que intentaba contener desesperadamente. Y entonces alguien me tocó suavemente el hombro. Me di la vuelta y me quedé paralizada. La abuela Luella estaba detrás de mí, pequeña, delgada, con un impermeable azul oscuro, a la antigua con cinturón. Su cabello canoso estaba recogido en un moño apretado y su rostro tan familiar, tan querido, parecía demacrado, mucho más viejo de lo que yo recordaba. Pero los ojos, esos penetrantes ojos grises, seguían siendo igual de agudos. ¿Abuela?, susurré apenas audiblemente. Ella no sonrió, simplemente apretó mi mano con su fría palma y, discretamente para que la cajera y los demás compradores no la vieran, me metió algo en el bolsillo de la chaqueta. Noté una superficie plástica lisa. Úsalo con prudencia, niña, susurró apenas audible, inclinándose hacia mi oído. El código te llegará por SMS. Antes de que pudiera decir o preguntar algo, la abuela ya se había alejado, saludó a la cajera con la cabeza y se dirigió hacia la salida. Su figura desapareció tras las puertas automáticas, disolviéndose en el gris día de noviembre. Me quedé paralizada hasta que la cajera carraspeó. Bueno, ¿compramos algo o no? Por fin conseguí encontrar 2 billetes de $4 en el bolsillo interior de la mochila que se habían quedado atrapados en el forro. Pagué, cogí la bolsa y casi salí corriendo de la tienda. Hacía frío en la calle, noviembre en Massachusetts no era ninguna broma. Llegué a la parada del autobús, me senté en el banco y saqué del bolsillo lo que me había dado la anciana, una tarjeta de crédito dorada. No solo de color dorado, sino realmente de oro, pesada, con un nombre grabado, Luella Caswell. No había visto a mi abuela en casi 2 años. La última vez que hablamos por teléfono fue cuando yo tenía 17 años, antes de que mis padres anunciaran que nos mudábamos a Oregón. Papá había vuelto a encontrar una oportunidad maravillosa, una especie de sociedad para la producción de fertilizantes orgánicos. Mamá, como siempre, aceptó, aunque vi cansancio en sus ojos. Kyle estaba encantado, un nuevo comienzo, nuevas perspectivas,
y yo quería terminar la escuela aquí en Massachusetts, donde nací, donde estaban mis amigos. Mi abuela me apoyó. Les dijo a mis padres que yo podía quedarme, que ella me cuidaría, pero entonces pasó algo entre ella y mi padre, una conversación después de la cual él se sonrojó y gritó por teléfono sobre ingratitud e intromisión. Después de eso, mi abuela se distanció. Me mudé a una residencia universitaria. Pedí un préstamo para estudiar y empecé a trabajar como camarera. La vida se convirtió en una carrera sin fin. Clases, trabajo, deberes, dormir 4 o 5 horas al día. Mis padres llamaban raramente, normalmente para quejarse de las dificultades temporales de turno. Kyle encontró trabajo en la construcción y por fin parecía que empezaba a recuperarse, y yo contaba las monedas para comprar leche. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido. Código 4729, límite 10,000 al día, sé prudente. Leí el mensaje 3 veces. 10,000 al día. No podía ser verdad. Entré en la aplicación del banco donde se puede consultar el saldo de la tarjeta por número. Me temblaban las manos mientras introducía los números. El saldo apareció en la pantalla y se me cortó la respiración. $1,800,000. Me quedé mirando los números tratando de asimilarlos. No puede ser. Es un error. Pero el número de la tarjeta coincidía, el nombre coincidía. Reinicié la aplicación y la cantidad no había cambiado. Llegó el autobús, pero no pude levantarme. Me quedé sentada con el teléfono en las manos, sintiendo que el mundo a mi alrededor se volvía irreal. $1,800,000. Mi abuela me había dado acceso a $1,800,000. ¿Por qué? También me perdí el siguiente autobús. Luego, finalmente, me obligué a levantarme y caminar hasta la residencia. En la pequeña habitación del cuarto piso que compartía con una chica llamada Monty, que siempre estaba en clases o de guardia, me senté en el suelo junto a mi cama. La tarjeta estaba en mi mano, pesada y real. No me atrevía ni siquiera a pensar en usarla. La deuda por la residencia era de $5,300. Tenía que pagarla antes de que acabara la semana, antes del viernes, o me echarían. Ya había ahorrado 2,500 ahorrando en todo y trabajando turnos dobles, pero no tenía el resto. Podría sacar 5,000 de la tarjeta ahora mismo. 10,000 es el límite, 5,000 es menos de la mitad. No es mucho de 1,000,000, ¿verdad? Pero ¿por qué me dio mi abuela esta tarjeta? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué tan en secreto, sin decir ni una palabra, excepto úsala con prudencia? El teléfono volvió a vibrar y me sobresalté. Un mensaje de mi madre. He oído que la abuela está en el hospital, el corazón. ¿Cuándo vienes? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. El Hospital General de Massachusetts me recibió con olor antiséptico y un murmullo sordo de voces. Viajé hasta allí durante casi 1 hora en autobús, apretando el teléfono en mi mano y tratando de no pensar en lo peor, el corazón. Mi abuela tiene problemas cardíacos. Tiene 81 años y ni siquiera sabía cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo. La habitación 317 resultó ser privada, en un ala tranquila del cuarto piso. Llamé a la puerta y entré sin esperar respuesta. Luela estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas, con una bata de hospital azul pálido. Junto a ella había un gotero y un monitor que pitaba suavemente, controlando los latidos del corazón. Parecía pequeña y vieja, pero cuando me miró, en sus ojos brilló algo familiar, la misma intensidad que ayer en la caja. ¿Has venido? Su voz era ronca, pero firme. Muy bien. Me acerqué sin saber qué decir. Abuela, ¿qué ha pasado? Mamá me ha escrito sobre el corazón. Estenocardia, dijo, restándole importancia, como si se tratara de un resfriado. A los médicos les gusta pecar de precavidos.
Dicen que hay que estar tranquila, estresarse menos, como si yo no supiera lo que es el estrés. Ella sonrió torcidamente y yo le devolví una tímida sonrisa. Me senté en una silla junto a la cama con el bolso en el regazo. La tarjeta estaba en el bolsillo interior y sentía su presencia como si latiera a través de la tela. Quería preguntarle por ella, quería entender qué significaba todo eso, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. La abuela también guardaba silencio, mirando hacia la ventana donde el cielo se oscurecía. Entre nosotras flotaba algo inexpresable, algo pesado. ¿Qué tal los estudios?, preguntó por fin. Bien, respondí. Es difícil, pero me las arreglo. ¿Y el trabajo? También bien. Nos quedamos en silencio un rato más. Quería decir gracias, quería preguntar por qué, pero no me atrevía. Luela parecía entenderlo. Asintió con la cabeza como si estuviera satisfecha con mis respuestas y cerró los ojos. Vete, niña, estoy cansada. Ven mañana si tienes tiempo. Volví a la residencia y esa misma noche entré en el banco a través del teléfono. $5,300, la deuda del dormitorio. Si no pagaba antes del viernes, me echarían. No tendría dónde vivir, tendría que dejar la universidad, buscar una habitación barata, volver a Oregón con mis padres. Introduje el código 4729. Transferí 5,300 a la cuenta de la universidad. Pulsé confirmar. El dinero se transfirió al instante. Me senté en el suelo, temblando, sintiendo al mismo tiempo alivio y culpa. Había utilizado el dinero de mi abuela, sin más. Ella no me preguntó si necesitaba ayuda. Simplemente me dio la tarjeta y me dijo, úsala con prudencia. ¿Es sensato, no? ¿Pagar el alojamiento? Monty llegó tarde por la noche, cansada después de su turno en el hospital donde estaba haciendo prácticas. Dejó la mochila en la cama y se dejó caer a su lado. ¿Qué día?, se quejó. 3 pacientes con gripe, una histérica porque le han cancelado la cita. Sueño con una ducha y dormir. No le dije nada de la tarjeta. Decírselo a Monty significaba hacer todo real y yo aún no estaba preparada. Al día siguiente, miércoles, volví al hospital después de clase. Junto a la puerta de la habitación de mi abuela, vi una figura familiar, un hombre alto y de hombros anchos con vaqueros de trabajo y camisa de franela. Kyle. Estaba de espaldas a mí hablando con alguien por teléfono. Su voz resonaba demasiado fuerte en el silencioso pasillo. No, mamá, digo que hay que aclararlo todo ahora, mientras ella está consciente. El testamento, los documentos, todo. No podemos esperar a que sea demasiado tarde. Me detuve tras la esquina sin querer revelar mi presencia. Kyle se calló, escuchó la respuesta, luego murmuró algo y colgó. Se dio la vuelta y me vio. Reich saludó con la cabeza. La sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Kyle. No nos abrazamos. Siempre fue un extraño para mí, incluso de niña, un hermano mayor que me veía como un obstáculo, algo innecesario. ¿Cómo está la abuela?, preguntó, metiendo las manos en los bolsillos. No lo sé. Quería pasar a verla. Ya fui. Parece que está bien. Me miró de arriba abajo. ¿Tienes una chaqueta nueva? Inconscientemente me toqué la manga. Ayer, después de pagar el alquiler de la residencia, entré en una tienda de segunda mano y compré una chaqueta por $40. Vieja pero abrigada, mucho mejor que la raída que llevaba antes. Me pareció que después de haber gastado 5,000, $40 no eran nada. De cosas viejas, respondí. Rebajas. ¿Rebajas?, repitió, y en su tono había algo desagradable. Curioso. Pensaba que ni siquiera tenías dinero para comer decentemente. Mamá decía que apenas llegabas a fin de mes. No pasa nada, murmuré, rodeándolo y dirigiéndome hacia la puerta de la habitación. Su mano agarró la mía. Ray, si tu abuela te ha dado algo, dinero, documentos, ¿entiendes que es un asunto familiar, no solo tuyo?
Lo miré fijamente, mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Sus dedos se apretaron con más fuerza. La abuela es rica, muy rica, y cuando muera todo debe repartirse de forma justa, a partes iguales. ¿Entiendes? Kyle, suéltame. Me soltó, pero se apartó lo suficiente como para bloquear la puerta. Solo para que lo sepas, soy el mayor, tengo derechos. Me abrí paso a empujones y entré en la habitación temblando. Luela yacía con los ojos cerrados, pero cuando se cerró la puerta los abrió y me miró fijamente. ¿Te está molestando? No, mentí. ¿Todo está bien? Ella no dijo nada, pero su mirada decía que no me creía. El jueves llegaron mis padres. Me enteré cuando fui al hospital por la noche después de mi turno en la cafetería. Mi padre, Derrick Caswell, de 51 años, con canas en las sienes y el rostro cansado de alguien que lleva toda la vida persiguiendo algo inalcanzable, estaba junto a la habitación. Mi madre, Shannon, estaba sentada en un banco del pasillo, secándose los ojos con una servilleta. Rachel se levantó de un salto al verme y se abalanzó sobre mí para abrazarme. Hija mía, cómo te he echado de menos. Me quedé paralizada en sus brazos, sintiendo el familiar aroma de su perfume barato y demasiado dulce. Mi padre me saludó con la cabeza, sin sonreír. Hola, pequeña. ¿Qué tal los estudios? Bien, bien, bien. Suspiró y se frotó la cara con las manos. Son tiempos difíciles. La abuela, hay que estar cerca. La familia debe permanecer unida. Entramos todos juntos en la habitación. Luela nos miró con frialdad y sentí cómo aumentaba la tensión en la habitación. Derrick, Shannon, ¿cuántos años tienes? Dijo la abuela. Mamá, dijo papá acercándose a la cama e intentando sonreír. ¿Cómo te encuentras? Estábamos muy preocupados cuando nos enteramos. ¿Preocupados?, la interrumpió ella. Claro, el corazón de una persona mayor puede dejar de latir en cualquier momento. Hay que aprovechar para hablar de lo importante, ¿no? Papá se quedó paralizado. Mamá, no me refiero a eso, es solo que queremos estar seguros de que todo está en orden. Los documentos, el testamento. Ya sabes que a tu edad hay que pensar en esas cosas. Lo creo, asintió Luela. Lo pienso constantemente. Mamá lloró más fuerte, apretando la servilleta contra sus ojos, pero yo estaba a un lado y vi cómo se inclinaba hacia papá y le susurraba algo al oído. Él asintió levemente. Los días siguientes fueron insoportables. Mis padres se instalaron en un motel barato cerca del hospital y venían a la habitación todos los días, a veces 2 veces al día. Kyle también venía, hablaban de cuidados, de la familia, de lo importante que era poner las cosas en orden. Luela permanecía en silencio, mirándolos con la misma mirada fría, intentaba estar allí lo menos posible. Al volver del trabajo, entraba media hora, me sentaba en silencio y luego me iba. La tarjeta estaba en mi bolso y temía que alguien me preguntara por ella, que viera algo en mis ojos. El viernes por la noche llegué tarde, después del turno. La habitación estaba vacía, los padres se habían ido a cenar y Kayla tampoco estaba. Luela dormía, me senté en silencio en una silla y saqué el teléfono pensando en revisar los mensajes. Voy a por un café, me susurré a mí misma mirando a la abuela. Ella no se movió. Dejé el bolso en la silla y salí al pasillo. La máquina de café estaba en la primera planta, en el vestíbulo. Subí en el ascensor, pedí un capuchino y esperé a que la máquina lo preparara. Todo me llevó unos 10 minutos. Cuando volví a la habitación se me encogió el corazón. El bolso estaba en su sitio, pero algo no iba bien. El cierre estaba abierto, aunque recordaba perfectamente haberlo cerrado. Corrí hacia él y volqué el contenido sobre mis rodillas. La cartera, las llaves, el teléfono, el pintalabios, la libreta. La tarjeta no estaba. No, susurré mientras registraba los bolsillos. No, no, no. Luela se movió en la cama, pero no se despertó.
Busqué debajo de la silla, miré debajo de la cama, revisé todos los rincones de la habitación. La tarjeta no estaba. Alguien la había cogido. Alguien había entrado mientras yo no estaba y había robado la tarjeta. Salí corriendo al pasillo, mirando a mi alrededor. Estaba vacío. La enfermera del mostrador estaba escribiendo algo en un diario. Corrí hacia ella. ¿Ha visto a alguien entrar en la habitación 317 en los últimos 10 minutos? Levantó la cabeza, sorprendida. No me he dado cuenta. Hay mucha gente pasando. ¿Qué ha pasado? No respondí. Corrí hacia los ascensores, bajé a la primera planta y salí corriendo al vestíbulo. Y entonces lo vi. Kyle se dirigía rápidamente hacia la salida, agarrándose el bolsillo de los vaqueros. Corrí tras él, adelantando a la gente, casi atropellando a un anciano con muletas. Kyle no se dio la vuelta. Salió al aparcamiento donde estaba su vieja camioneta. Lo alcancé junto al coche y lo agarré por la manga. Devuélvela, dije sin aliento. Devuelve la tarjeta. Se dio la vuelta y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. ¿Qué tarjetas? Ya sabes cuál. Metiste la mano en mi bolso y la robaste. Demuéstralo, dijo soltándome el brazo. ¿Dónde están las pruebas? Temblaba de rabia e impotencia. La gente del aparcamiento nos miraba. Kaylee no es tuya. Me la dio la abuela. ¿Te la dio a ti? Su rostro se sonrojó. ¿Por qué a ti y no a mí? Yo soy mayor. Soy su hijo, tengo derecho. ¿Y tú quién eres? Solo una nieta que abandonó a su familia a la primera oportunidad. Devuélveme la tarjeta o llamaré a seguridad. Se quedó en silencio, mirándome con odio. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó la tarjeta dorada y la tiró a mis pies. Quédate con tu limosna. De todos modos, yo obtendré lo que es mío. La abuela no es eterna y cuando muera todos los bienes se repartirán a partes iguales según la ley. Y tú no podrás hacer nada. Se subió a la camioneta y se marchó, dejándome allí de pie en el frío asfalto. Recogí la tarjeta con manos temblorosas y la apreté en mi puño. Cuando volví a la residencia era casi medianoche. Monty estaba sentada a la mesa preparándose para el examen. Al ver mi cara se levantó de inmediato. ¿Qué ha pasado? No pude contener las lágrimas. Le conté todo, lo de la tarjeta, lo de mi abuela, lo de Kyle. No le dije la cantidad que había en la cuenta, solo le dije que mi abuela me había dado un poco de dinero para gastos y que mi hermano me había robado la tarjeta. Monty me abrazó, me tranquilizó y luego me dijo, Rach, escucha, cuando aparece el dinero la gente cambia, incluso los familiares, especialmente los familiares. Ten cuidado. Asentí con la cabeza mientras me secaba los ojos. La tarjeta estaba en mi bolsillo y decidí no separarme más de ella. La guardaría en el bolsillo interior, la ataría a mí misma si fuera necesario. El teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Ven mañana a casa de la abuela. Tiene que hablar con toda la familia, es importante. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la ansiedad me recorría la espalda. Durante los siguientes días llevé la tarjeta en el bolsillo interior de la chaqueta, sujetándola con un pequeño mosquetón de llaves. ¿Paranoia? Quizás, pero después de que Kyle la sacara sin más de mi bolso, no podía arriesgarme. Mi abuela salió del hospital el lunes. Mis padres la ayudaron a llegar a casa, una vieja casa de ladrillos en un tranquilo barrio de Boston, donde había vivido los últimos 30 años. No fui con ellos, tenía clases y turno en la cafetería, pero por la noche llamé para saber cómo se encontraba. Viva, respondió Luela lacónicamente. Los médicos dicen que menos emociones. Qué graciosos. ¿Necesitas algo? ¿Puedo llevarte comida o...? No necesito nada, cariño, descansa. Pero no podía estar tranquila. La tarjeta estaba en mi bolsillo y no dejaba de pensar en ella. Ya había gastado 5.300 en la deuda del dormitorio. Quedaban más de 1.790.000. La cifra parecía irreal, abstracta,
pero las necesidades a mi alrededor eran muy reales. El martes, cuando llegué a mi turno en la cafetería, mi compañera Vivi parecía destrozada. Siempre estaba alegre, hablaba de sus hijos y Ley, de 7 años, y Clara, de 5, pero hoy tenía los ojos rojos. ¿Todo bien?, le pregunté mientras me ataba el delantal. Se secó la cara con la mano e intentó sonreír. Sí, solo que Clara tiene fiebre otra vez. Es la tercera semana consecutiva. El médico dice que hay que hacerle análisis, pero el seguro no lo cubre. Son $250 y aún me queda una semana para cobrar el sueldo. Me quedé callada sintiendo un nudo en el pecho. $250. Para mí ahora mismo no es nada. Para ella es la diferencia entre la salud de su hija y noches de insomnio y pánico. ¿Puedo prestártelos? Se me escapó antes de que pudiera pensar. Vivi se estremeció. ¿Qué, Ray? No, no puedo. Sí que puedes, la interrumpí. En serio, tengo algo ahorrado. Me lo devolverás cuando puedas. Me miró con desconfianza y luego se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Hablas en serio? Asentí con la cabeza. Después del turno saqué $200 del cajero automático. La tarjeta funcionó sin problemas. Ni siquiera necesitaba el PIN, solo había que introducirla y confirmar la cantidad. Se lo di en efectivo. Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Gracias, gracias, gracias. Te lo devolveré sin falta. No te apresures, le dije, y sentí algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción, alegría, había ayudado. Fue fácil y fue lo correcto. Al día siguiente compré comida para mí y para Monty. No la pasta y las salchichas más baratas, sino carne, verduras y fruta de verdad. Gasté $130 y cuando Monty y yo preparábamos la cena en la diminuta cocina compartida de la residencia, ella me miraba extrañada. ¿De dónde sacaste el dinero, Rey? Pensaba que apenas llegabas a fin de mes. Mi abuela me dio un poco, respondí removiendo la salsa. Me dijo que comiera bien. Era cierto, a medias. Monty asintió, pero vi la pregunta en sus ojos. No me presionó y le agradecí por ello. El miércoles compré los libros de texto que había estado posponiendo todo el semestre porque eran demasiado caros. $400 por 3 libros. Antes habría usado los ejemplares de la biblioteca, habría imprimido las páginas. Ahora simplemente fui a la tienda y los compré. La sensación era extraña, ligera y al mismo tiempo inquietante. Y el jueves vino mi madre. Abrí la puerta de la residencia y me sobresalté. Shannon estaba en el pasillo con bolsas en las manos, sonriendo ampliamente y un poco nerviosa. ¡Sorpresa!, exclamó. Pensé que seguramente no estabas comiendo bien, así que te traje comida, sopa de pollo, lasaña, galletas. Entró sin esperar a que la invitara, dejó las bolsas sobre la mesa y me abrazó. ¿Cómo estás, hija? Pareces cansada. ¿Sigues trabajando tanto? Sí, respondí con cautela. Pares y cafés. Pobrecita, me acarició el pelo. Siempre has sido tan responsable. No como Kyle, que siempre busca el camino más fácil. Nos sentamos y tomamos té. Mamá me habló de Oregón, de lo mucho que llueve allí y de lo mucho que echaba de menos Massachusetts. Yo la escuchaba sintiendo que algo no iba bien. Shannon nunca venía sin motivo. Rich, dijo por fin dejando la taza sobre la mesa, quería hablar contigo sobre la abuela. Me puse tensa. ¿Qué le pasa? Bueno, ya ves que está débil. El corazón. Tiene 81 años. ¿Quién sabe cuánto le queda? La voz de mi madre se quebró. Solo quiero que entiendas que la familia debe mantenerse unida en momentos como este. Ayudarnos unos a otros. Lo entiendo. Por eso me cogió de la mano. Si la abuela te ha dado algo, dinero, una tarjeta, está muy bien, pero entiendes que no es solo para ti, ¿verdad?
La familia es algo común. Todos tenemos derecho a ello. Retire la mano. Mamá, ¿de qué estás hablando? Su rostro se volvió más decidido. Tu padre tiene deudas, Ray. Deudas importantes por el alquiler en Oregón. Si no pagamos $10,000 antes de fin de mes, nos desalojarán. Intentó conseguir el dinero, pero se secó los ojos, aunque no tenía lágrimas. Necesitamos ayuda de la familia. La miré sin comprender. ¿Quieres que os dé $10,000? Que os los preste. Se corrigió rápidamente. Solo que os los preste. Os los devolveremos, por supuesto, en cuanto tu padre consiga un nuevo trabajo. Ahora mismo está negociando con una empresa, todo debería resolverse. Lo había oído 1000 veces. Negociaciones, nuevas oportunidades, un gran negocio a la vuelta de la esquina. Nunca salía nada. Mamá, no tengo $10,000. Pero la abuela te dio una tarjeta. Su voz se volvió más firme. Kyle la vio. Una tarjeta dorada. No somos tontos, Rachel. Sentí que se me encendía la cara. Es para estudiar, para gastos. Y para la familia también. Se inclinó hacia mí. Hija, por favor, estamos desesperados. Tu padre no duerme por las noches. Si nos echan no tendremos a dónde ir. La culpa me oprimía la garganta. Sabía que no debía ceder. Sabía que no acabaría bien, pero ¿cómo podía negarme? Son mis padres. Me dieron la vida, me criaron. Hay un límite, se me escapó. 10,000 al día. No se puede sacar más. Mamá se iluminó. Pues sácalo mañana. O dame la tarjeta, lo sacaré yo misma, no quiero molestarte. No, dije con más brusquedad de la que pretendía. La tengo conmigo y el límite se renueva a medianoche, así que solo podrás sacar dinero mañana por la noche. Se quedó callada un momento y luego volvió a sonreír. Entonces dame la tarjeta ahora, esperaré hasta medianoche y retiraré el dinero, no tendrás que preocuparte. Mi corazón latía con fuerza. Mamá, Rachel, por favor, su voz se volvió suplicante. Somos tu familia. ¿No nos vas a ayudar? Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué la tarjeta. Me temblaban las manos. Shannon la cogió rápidamente, casi arrebatándomela, y la guardó en su bolso. Gracias, hija. Gracias. Nos estás salvando. Te devolveré la tarjeta mañana, lo prometo. Me besó en la mejilla y se marchó, dejando las bolsas de comida. Me senté en la cama mirando al techo y sentí cómo la ansiedad crecía en mi estómago. Algo no estaba bien, algo no estaba nada bien. Al día siguiente mi madre no apareció. La llamé por la mañana, por la tarde y por la noche. Solo respondió a las 8 con una voz que sonaba forzadamente alegre. Hola, hija. Perdona por no contestar. Ha sido un día complicado. ¿Dónde está la tarjeta? Pregunté sin preámbulos. La tengo yo. No te preocupes. Hoy he sacado dinero. Todo está bien. ¿Cuándo la devolverás? Mañana, te lo prometo. Es solo que necesitamos un poco más para lo necesario. Comida, medicinas para papá. ¿Ya me entiendes? Mamá, devuélveme la tarjeta. Mañana, Rachel. No seas tan impaciente. Colgó. Llamé 20 veces más, pero no contestó. Le envié un mensaje. Mamá, ¿es serio? Devuélveme la tarjeta ahora mismo. No hubo respuesta. Cogí un taxi hasta el motel donde se alojaban mis padres. Una casa barata en las afueras, con la pintura desconchada y un letrero de neón. Llamé a la puerta de la habitación 9. Mi padre abrió. Parecía molesto. Rachel, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está mamá? Dentro, ¿por qué? Me abrí paso a empujones. Shannon estaba sentada en la cama, rebuscando algo en un bolso nuevo de cuero caro con el logotipo de una marca famosa. En el suelo había cajas de zapatos. ¿Qué es eso? Mi voz sonó baja, casi inaudible. Mamá levantó la cabeza. Una expresión de culpa pasó por su rostro, pero luego se volvió desafiante. Necesitaba algo decente. No puedo andar vestida con harapos para siempre. ¿Gastaste el dinero en un bolso? No solo en un bolso,
intervino mi padre con frialdad. Pagamos parte de las deudas. Compramos lo necesario. Es nuestro dinero, Rachel. No es vuestro dinero, me lo dio la abuela. La abuela es rica, Derrick se acercó. Puede darte más y nosotros somos tus padres. Tienes la obligación de ayudarnos. Devuélvanme la tarjeta. Apenas pude contener las lágrimas. Shannon suspiró y sacó la tarjeta del bolso. La tiró sobre la cama. Toma, quédatela. ¡Qué egoísta! Te criamos, te alimentamos y no puedes ayudarnos en un momento difícil. Cogí la tarjeta y salí corriendo de la habitación. Mi padre me gritó, siempre has sido una egoísta, Rachel. La familia es sagrada, pero tú lo has olvidado. Corrí hacia la carretera, paré un taxi, me senté en el asiento trasero y temblaba. El conductor me preguntó algo, pero no le oí. Solo miraba la tarjeta en mis manos y sentía como algo se rompía dentro de mí. Al día siguiente fui a casa de mi abuela. Luela estaba sentada en el salón de su casa, en un viejo sillón mecedora, envuelta en una manta. Parecía pequeña y cansada. Le conté todo, cómo mi madre había cogido la tarjeta, se había gastado el dinero en un bolso y unos zapatos, cómo mi padre me había llamado egoísta. Las palabras salían a borbotones y no podía parar. Luela escuchaba en silencio. Cuando terminé, asintió con la cabeza. El dinero muestra la verdadera cara de las personas, dijo en voz baja. Recuerda eso, niña. No sabía si era una lección, una advertencia o simplemente una constatación de un hecho. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Lo que creas correcto, respondió la abuela y cerró los ojos. Solo tú lo sabes. Volví a la residencia universitaria guardando la tarjeta en el bolsillo interior de la mochila, sujetándola al forro con un pequeño alfiler. Nadie más la cogerá. Nadie. Pero me equivoqué. El viernes, al volver de las clases, iba en metro. El vagón estaba abarrotado, era hora punta y la gente estaba apretujada. Llevaba la mochila a la espalda apretándola contra mí. En la estación de Park Street, cuando se abrieron las puertas y la multitud salió en tropel, alguien me empujó por detrás, con fuerza bruscamente. Di un paso adelante tratando de mantener el equilibrio y sentí que alguien tiraba de mi mochila. Me di la vuelta y vi a Kyle. Tenía mi mochila en las manos y sonreía. Kyle, devuélvemela. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Corrí tras él gritando y empujando a la gente. Algunos gritaban, otros retrocedían. Salí corriendo a la plataforma, pero Kyle ya se había perdido entre la multitud, subiendo las escaleras. Corrí tras él jadeando, pero él era más rápido. Saltó a la calle, cruzó la carretera con el semáforo en rojo y desapareció a la vuelta de la esquina. Me detuve agarrándome el pecho, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. La mochila había desaparecido, la tarjeta había desaparecido. Llamé al banco para intentar bloquear la tarjeta, pero la operadora me dijo que la tarjeta no podía bloquearse sin la confirmación de la titular, Luela Caswell, y Luela estaba durmiendo, no contestaba al teléfono. Llamé a Kyle, descolgó al tercer intento. Hola, hermanita, su voz sonaba satisfecha. Devuélveme la tarjeta. ¿Por qué? ¿Te la dio la abuela? Genial. Ahora me la ha dado a mí. Kyle, por favor. Ahora me toca a mí, Rey. Yo también tengo derecho a algo bueno. No eres la única nieta de esta familia. ¿Te lo pido? Colgó. Volví a llamar, pero no contestó. Le envié decenas de mensajes de texto, pero no respondió. Volví a la residencia sin mochila, sin libros, sin tarjeta. Monty me recibió en la puerta y enseguida se dio cuenta de que algo había pasado. Me abrazó y yo lloré por primera vez en muchos días. Están todos locos, susurré entre sollozos. Solo quieren dinero. Lo sé, dijo Monty, acariciándome la espalda. Lo sé. Nos sentamos en el suelo mientras oscurecía afuera. Entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de Luela.
Reunión familiar mañana a las 2 en mi casa, tenemos que hablar. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la esperanza. ¿Qué diría? ¿Qué haría? ¿Podría soportar otra reunión con la familia que me había destrozado? La casa de mi abuela estaba en una calle tranquila, bordeada de arces que ya habían perdido sus hojas. Llegué a la entrada a las 2 de la tarde, tal y como me habían dicho, y vi dos coches en la entrada. La vieja camioneta de Kyle y el sedán alquilado que usaban mis padres. Se me encogió el corazón. Estaban todos allí. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Empujé y no estaba cerrada. Entré en el vestíbulo donde olía a madera vieja y lavanda que mi abuela siempre tenía en jarrones. Se oían voces en la sala de estar. No entiendo a qué viene todo este circo. Era la voz de mi padre irritada y cansada. Mamá, si tienes algo que decir, solo dilo. Esperaremos a Rachel, respondió Luela con calma. Entré en la sala de estar y me quedé paralizada. Todos estaban sentados allí como un jurado. Mi padre con su vieja chaqueta, mi madre con la misma blusa nueva que había comprado con el dinero de mi abuela, Kyle tirado en el sofá, con una tarjeta dorada en las manos, girándola entre los dedos. Sonrió al verme y esa sonrisa era desafiante, triunfante. Luela estaba sentada en su mecedora, erguida con las manos cruzadas sobre las rodillas. Me hizo un gesto con la cabeza. Siéntate, niña. Me senté en la única silla libre junto a la ventana, lo más lejos posible de los demás. El ambiente era denso, pesado, como antes de una tormenta. Fuera de la ventana, el cielo se cubría de nubes grises y sentía como el frío se filtraba a través del viejo cristal. Bueno, comenzó mi padre cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Ya estamos todos aquí? ¿Qué querías decir? Luela miró a Kyle sin prisas por responder. Simplemente lo observaba y bajo esa mirada mi hermano comenzó a ponerse nervioso, girando la tarjeta más rápido. ¿Has usado la tarjeta?, preguntó finalmente. Él se encogió de hombros, tratando de parecer indiferente. Por supuesto, compré una camioneta nueva. La vieja se estaba desmoronando, consumía aceite como si no hubiera mañana. Me la merecía, por cierto. Trabajo mucho tiempo, gano una miseria. Yo también necesito algo decente. Una camioneta nueva, repitió la abuela sin emoción. ¿Cuánto costó? 29,000, pero es una inversión, ¿entiendes? Para trabajar necesito un transporte fiable. No puedo llevar las herramientas en un cacharro destartalado. Derrick asintió apoyando a su hijo. Has hecho bien. ¿Por qué Rachel tiene el monopolio de tu dinero, mamá? No es la única nieta. Kyle también tiene derecho. Es tu primogénito, el hijo de tu hijo. Eso significa algo. Shannon no dijo nada, pero su rostro estaba tenso y sus labios apretados en una delgada línea. No me miraba como si me hubiera vuelto invisible, transparente. Luela se levantó lentamente de la silla. Sus movimientos eran cautelosos, seniles, pero se percibía una fuerza inquebrantable en su figura. Se acercó a la vieja mesa de roble junto a la pared y cogió de allí un gran sobre marrón. Se volvió con él en las manos y lo dejó sobre la mesita delante del sofá con un suave golpe. «Ábrelo», dijo en un tono que no admitía réplica. Kyle frunció el ceño, pero cogió el sobre y sacó varias hojas de papel. Empezó a leer y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Al principio solo frunció el ceño, pero luego abrió mucho los ojos y la boca. Su padre se inclinó para mirar por encima de su hombro. «¿Qué es eso?», preguntó Derrick con tono de incomprensión en la voz. «Extractos de la tarjeta», respondió Luela, volviendo a su sillón y sentándose lentamente como una reina en su trono. Se ha rastreado cada transacción, no solo la cantidad, sino también el destino, la fecha, la hora, el lugar, el nombre de la tienda o la institución. Todo, hasta el último centavo. El silencio se volvió opresivo.
Kyle miraba los papeles como si pudieran morderle. Sus dedos temblaban mientras arrugaba los bordes de las hojas. Mamá finalmente habló con la voz tan temblorosa que apenas se podían distinguir las palabras. ¿Nos has estado vigilando? ¿Has contratado a alguien? He estado observando, corrigió Luela y su voz era tranquila, casi suave. La tarjeta no era un regalo, Shannon, era una prueba para todos vosotros. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, apretándome la columna con dedos helados. ¿Una prueba? Ella nunca me habló de ninguna prueba. Pensaba que solo quería ayudar, que solo me daba la oportunidad de sobrevivir, de comer normalmente, de no tener que contar cada céntimo en la caja. ¿Qué prueba? Derrick se levantó bruscamente y la silla chirrió sobre el suelo de madera. Su rostro se sonrojó y su cuello se llenó de sangre. ¡Qué maldita prueba! Nos estás manipulando. Juegas con nosotros como si fuéramos muñecos. Siéntate, Derrick, ordenó Luela en un tono que no admitía réplica. El padre dudó, apretó los puños, pero luego se sentó, aunque sus manos temblaban por la ira que apenas podía contener. La abuela tomó los papeles de las manos de Kyle. Él no se resistió, simplemente le permitió que se los quitara, sentado con la mirada ausente, y comenzó a leer en voz alta, despacio, con claridad, como si estuviera leyendo una sentencia. Derrick Caswell, a través de Shannon, usted tomó $10,000 supuestamente para alquilar una casa en Oregón, pero en realidad gastó $5,800 en el casino Silverton de Salem. Torneo de póker, mesa número 7. Jugó durante toda la noche, desde las 9 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. Lo perdiste todo. El resto, 2,000 en alcohol en el bar del mismo casino, 1,000 en el hotel donde pasaste la noche solo, sin Shannon, y el resto en gasolina y gastos menores. Su padre se quedó paralizado con el rostro grisáceo. Su madre se volvió hacia él lentamente, como en una toma a cámara lenta, con los ojos muy abiertos, llenos de incomprensión. Dijiste que para el alquiler, que el propietario amenazó con llamar a la policía. Shannon Caswell, continuó Luela sin dejarla terminar, gastaste $3,285 en 2 días. Un bolso de piel en una boutique de la Quinta Avenida, 1,800 zapatos en la misma tienda, 600 cosméticos en Sephora, 450 tratamientos de spa, 400, el resto en pequeñas cosas, café, comidas en restaurantes. Tenías una excusa. Te lo habías ganado después de años de penurias. Pero cuando Rachel vino a recoger la tarjeta que le prometiste devolver, la llamaste egoísta y te negaste a dársela. Mamá se echó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Le temblaban los hombros y un sollozo ahogado se le escapó de la garganta. Kyle Caswell, la abuela lo miró y mi hermano se encogió como si le hubieran dado un golpe. 29,000 en una camioneta Ford F-150, más $519 en el bar Shamrock, 5 visitas en 3 días, 1,200 para el tatuaje que siempre has querido, un dragón en el hombro, 800 para ropa, el resto para gasolina, comida y pequeñas cosas. Un total de $32,483 en 4 días. Es mi dinero, exclamó Kyle, levantándose del sofá tan bruscamente que la tarjeta se le cayó al suelo. Tú me diste la tarjeta, tenía derecho. Yo no te di la tarjeta, respondió Luela fríamente, y cada palabra era como un golpe de martillo. Se la robaste a Rachel, en el metro en la estación de Park Street el viernes a las 7 de la tarde. Le arrancaste la mochila y huiste. No es un regalo, es un robo. Se cayó, apretando los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Su respiración se volvió pesada y entrecortada. La abuela se volvió hacia mí. Temblaba esperando lo que diría. Temía oír que yo también había suspendido alguna prueba invisible. Rachel Caswell,
comenzó y su voz se suavizó. 5.300 por la deuda de la residencia. Sin eso te habrían echado en 3 días. $132 en comida, pollo, verduras, fruta, leche, pan, no solo para ti, sino también para tu compañera de habitación, Monty James, 417 en libros de texto para la universidad, 3 libros para estudiar, 200 para tu compañera de trabajo, Vivi Ortega, para los análisis médicos de su hija, $40 para una chaqueta de segunda mano en Mass Avenue porque la vieja se le rompió en la manga. Hizo una pausa mirándome. Solo $6.089 en 2 semanas. Y ni una sola vez para algo superfluo para ella. Incluso la chaqueta era una necesidad, no un capricho. No podía respirar. Tenía la garganta oprimida y los ojos ardientes. Ella lo sabía, sabía cada detalle, cada minucia. Me observaba igual que a los demás. No lo entiendo, susurré y mi voz sonó extraña. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo habría... Porque si lo hubieras sabido, me interrumpió Luela con suavidad. Habrías fingido, todos habríais actuado, habríais intentado parecer mejores de lo que sois. En realidad, no necesitaba papeles, necesitaba la verdad, rostros reales, acciones reales. Ahora los veo, a todos. Cogió otro sobre que había sobre la mesa junto a la lámpara y sacó un documento con una cubierta azul rígida. Lo abrió lentamente y lo puso delante de nosotros sobre la mesa. Este es mi testamento actualizado y certificado por el notario Marvin Tate y 2 testigos independientes. Anteayer, jueves, me sometí a un examen psiquiátrico para que nadie pudiera impugnar mi capacidad jurídica. Todo es legal, todo es definitivo. Kyle cogió el documento y empezó a leer, con los ojos recorriendo las líneas. Su rostro se deformó, se volvió infantil, como si fuera a llorar o gritar en cualquier momento. Esto es imposible, es una locura. Lee en voz alta, ordenó Luela, que todos lo oigan. Leyó con voz temblorosa, quebrada en algunas palabras. A Kyle Caswell le dejó la suma de $10.000 en efectivo. A Derrick Caswell le dejó la suma de $10.000 en efectivo. A Shannon Caswell le dejó la suma de $10.000 en efectivo. Se calló y luego gritó: ¿10.000? ¿Eso es todo? Después de todo, es exactamente el límite diario de la tarjeta, explicó Luela con calma. Una suma simbólica, un recordatorio de que la codicia y la traición tienen un precio. Todos ustedes podrían haber obtenido más que 10.000 si hubieran esperado el momento oportuno, si no hubieran robado, mentido ni gastado en ustedes mismos. Pero eligieron otra cosa. ¿Y el resto? Derrick se levantó de nuevo, ahora con un tono de voz casi desesperado. La casa, las acciones, el dinero en efectivo, todo lo demás. Luela me miró y en sus ojos había algo parecido a la ternura, aunque su rostro seguía siendo severo. Rachel Caswell recibirá la casa de Boston situada en Elm Street 43, la cartera de acciones de las empresas General Electric, Johnson & Johnson y Procter & Gamble, con un valor total de $1.230.000 en el momento de redactar el testamento. Efectivo por valor de $1.570.000 depositado en una cuenta de ahorros en el banco Eastern Trust. En total, $2.800.000 aproximadamente. Me pareció que el suelo se hundía bajo mis pies, que las paredes de la habitación se tambaleaban. 2.800.000. No podía asimilar esa cifra. Era demasiado grande, demasiado irreal. Pero, continuó la abuela, levantando la mano cuando Kyle quiso decir algo. Hay una condición importante que Rachel debe cumplir. Por supuesto que hay una condición, siempre hay una condición. Apreté las manos sobre las rodillas, esperando. Rachel no puede revelar a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, cuánto dinero tiene y cómo lo gasta.
Durante un año a partir de la entrada en vigor del testamento, el primer día de cada mes, deberá informar personalmente al notario Marvin Tate de todos sus gastos del mes anterior. Si durante ese año la mayor parte de los gastos, más del 60%, se destinan a sí misma, a lujos, a cosas innecesarias, sin ayudar a otros, sin hacer obras de caridad, lo perderá todo, absolutamente todo. La casa se venderá y el dinero se destinará a las organizaciones benéficas que han indicado en el anexo al testamento. La miré fijamente sin poder creerlo. Abuela, eso es justo, dijo con firmeza. Ahora has superado la prueba, pero eso no significa que siempre vayas a actuar correctamente. El dinero cambia a las personas, Rachel. Lo he visto miles de veces. Las personas buenas se vuelven codiciosas. Las generosas se vuelven tacañas. Quiero estar segura de que no cambiarás, de que no perderás lo que te hace ser tú. Kyle tiró el documento sobre la mesa con tanta fuerza que la lámpara se tambaleó. Esto es una locura. Eres una vieja bruja loca. Voy a impugnar este testamento. Higaré a los tribunales. Contrataré al mejor abogado. Inténtalo. Luela ni pestañeó. El testamento se ha redactado según todas las normas del estado de Massachusetts. 3 testigos independientes, un notario con 20 años de experiencia, un examen psiquiátrico que me realizó el doctor Robert Chen. Él certificó que soy capaz, en pleno uso de mis facultades mentales, sin signos de demencia ni trastornos maníacos. Perderás y gastarás tus $10,000 en abogados y luego te quedarás sin nada. Has destrozado mi vida, gritó con el rostro enrojecido y las venas del cuello hinchadas. Contaba con ese dinero, tenía planes. Quería abrir mi propia empresa, comprar equipo. Me has quitado el futuro. Planes con mi dinero, respondió fríamente la abuela. No con el tuyo, no con el que ganaste, con el mío, que considerabas tuyo por derecho simplemente porque eres mi nieto. Derrick se acercó a mí. Sus dedos apuntaban directamente a mi cara, temblando. Fuiste tú lo planeaste todo, te ganaste su confianza, fingiste ser una estudiante modesta y pobre que no necesitaba nada, pero en realidad contabas con ello. Manipulaste a una anciana. Yo no hice nada, exclamé, levantándome tan bruscamente que la silla se volcó detrás de mí. Ni siquiera sabía nada del examen, lo juro. Mentira, gritó mi madre con el rostro mojado por las lágrimas y el rímel corrido. Lo sabías, por eso gastabas con tanto cuidado. Te hacías la niña buena y nosotros tontos te creímos. No, las lágrimas corrían por mi rostro, no podía detenerlas. No lo sabía, solo intentaba sobrevivir y hacer lo correcto. Basta, ordenó Luela y su voz resonó como un trueno. Basta ya. Marchaos, todos excepto Rachel. Marchaos de mi casa ahora mismo. No es justo, sollozó Shannon, acercándose a su abuela con manos temblorosas. Nosotros también somos tu familia. Nosotros también nos merecemos algo. Nos hemos preocupado por ti. ¿Qué os merecéis?, la interrumpió Luela con un tono de cansancio en la voz. Dime, Shannon Derrick, me pediste prestados 80,000 hace 13 años. Prometiste que el negocio de equipos médicos despegaría y que me devolverías el dinero en un año. Lo perdiste todo y nunca, ni una sola vez, te diste las gracias. Ni siquiera reconociste tu error. Shannon, sabías de su problema con el juego desde el principio de vuestro matrimonio. Guardaste silencio porque temías quedarte sola, sin sustento. Kyle se volvió hacia su nieto. No has venido a verme en 4 años. Ni siquiera llamaste por Navidad. Pero apareciste al día siguiente de enterarte de lo de mi corazón. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Rachel tampoco venía a menudo, pero cuando venía no pedía nada, simplemente se sentaba a mi lado, tomaba té conmigo
y me contaba cosas de sus estudios. No esperaba nada a cambio. «Porque es astuta», exclamó Kyle con la voz quebrada. «Sabía qué hacer para gustarte». «Marchaos», repitió Luela con una voz firme, pues inquebrantable y fría. «Ahora mismo. No me obliguéis a llamar a la policía». Se marcharon. Él cerró la puerta de un portazo que hizo vibrar los cristales. Mi padre murmuraba maldiciones que apenas entendía. Mi madre lloraba y miraba por encima del hombro, como esperando que mi abuela cambiara de opinión, los llamara para que volvieran y les dijera que era una broma. La puerta se cerró. Nos quedamos solas en un silencio ensordecedor. Yo estaba de pie, junto a la silla volcada, temblando por todo el cuerpo. Luela se acercó lentamente, con pasos silenciosos, apenas audibles, y me tomó de la mano. Su palma estaba fría, su piel era fina como el papel. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurré abriendo apenas los ojos entre las lágrimas. No sé qué habría hecho, pero merecía saberlo. «No, pequeña», ella negó con la cabeza. «Si lo hubieras sabido, habrías dudado de cada una de tus decisiones. Habrías fingido, habrías intentado parecer perfecta. Quería ver quién eres realmente, cuando nadie te mira, cuando no hay expectativas. Ahora lo sé y estoy orgullosa de ti». «¿Y quién soy?», pregunté, sintiendo que no sabía la respuesta. Ella sonrió débilmente, las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «Una buena chica que se convirtió en una mujer fuerte, pero aún te queda un largo camino por recorrer, pequeña. El dinero no es una bendición, es una responsabilidad. Nunca lo olvides». La abracé y me pareció tan pequeña, tan frágil en mis brazos. Ella me acariciaba la espalda y yo lloraba. No de alegría ni de victoria, simplemente lloraba porque todo lo que sabía sobre mi familia se había hecho añicos y no sabía cómo recomponerlo. «Me odian», le susurré al oído. «Sí», admitió con sinceridad. «Ahora sí, quizás siempre, pero es su elección, Rachel, no la tuya. Tú no tienes la culpa de sus decisiones». Salí de la casa por la puerta trasera sin querer encontrarme con nadie en la calle, pero cuando rodeé la casa hasta llegar a la entrada, lo vi. Kyle estaba junto a su nueva camioneta, negra, brillante, con llantas cromadas que relucían bajo la luz gris del día. Me miró y en sus ojos no solo había ira, había odio puro, frío, tan profundo que sentí que se me cortaba la respiración. Nos miramos durante unos largos segundos. El viento agitaba las hojas caídas sobre el asfalto. A lo lejos, un perro ladró. Luego escupió en el asfalto. Lentamente, de forma ostentosa, se subió al coche y se marchó, quemando rueda y dejando marcas negras en la carretera. El olor a goma quemada permaneció en el aire mucho tiempo después de que él desapareciera tras las esquinas. Me quedé parada en la calle vacía con el teléfono en el bolsillo, donde había un nuevo mensaje del notario Marvin Tate. «Venga el lunes a las 9 de la mañana, firme los documentos y acceda a las cuentas. $2.800.000, una casa, acciones, una nueva vida que yo no había pedido y junto a ella una familia que me odiaba, que nunca me perdonaría. No sabía si merecía la pena». Las nubes finalmente se abrieron y comenzó a caer una lluvia fría y fina. Pasó un año. Me mudé a la casa de mi abuela. Ella insistió. Dijo que se sentía sola en un edificio tan grande. Ocupé una habitación en el segundo piso, pequeña, con una ventana que daba al jardín. Luela vivía abajo y nos veíamos todas las noches para tomar el té. Continué mis estudios en la universidad. Reduje mis horas de trabajo en la cafetería, ahora solo 2 días a la semana, en lugar de 5, pero no lo dejé del todo. Necesitaba esa conexión con la realidad, un recordatorio de que el dinero no es magia, sino el resultado del trabajo. Monty se mudó a mi casa durante unos meses, mientras buscaba un nuevo apartamento. No le cobré nada, aunque ella insistió. Simplemente le dije que necesitaba tiempo para recuperarse.
Compré un coche de segunda mano, un Honda Civic del 2012, gris, con poco kilometraje. Le pedí dinero a mi abuela para comprarlo y ella me lo dio, diciendo que era una inversión inteligente. No compré nada lujoso. La ropa la compraba en tiendas de segunda mano o en rebajas. La comida era normal, pero no de restaurantes. Gastaba el dinero con cuidado. Mi familia ya no se ponía en contacto conmigo. Kyle me bloqueó en todas las redes sociales y mis padres también. A veces entraba en sus páginas a través de una cuenta anónima. Kyle publicó una foto de su camioneta, escribió sobre el trabajo, sobre lo difícil que era para él sin el apoyo de la familia, y entonces, 8 meses después, llegó una carta. La encontré en el buzón una fría mañana de mayo. Era un sobre blanco normal, sin remitente, solo con mi nombre escrito con la letra cuidada de mi madre. Dentro había una hoja de papel. Rachel, no sé si leerás esto. Quizás lo tires a la basura. Quiero decirte que lo siento por todo, por cómo te traté, por coger la tarjeta y gastarme el dinero en mí misma. No estuvo bien. Me voy a separar de tu padre. Me engañó en Oregón y yo lo sabía, pero tenía miedo de irme. Ahora he encontrado la fuerza. Me voy a Virginia con mi hermana. Voy a empezar de nuevo. No espero que me perdones. No te pido dinero. Solo quiero que sepas que lo siento y que estoy orgullosa de ti. Por favor, no me respondas. Necesito tiempo. Quizás algún día hablemos, pero ahora no. Mamá, guardé la carta en el cajón de mi escritorio. Quizás algún día te responda, pero ahora no. He cambiado durante este año. He aprendido a decir no cuando alguien me pide dinero prestado sin intención de devolverlo. He aprendido a distinguir entre una necesidad real y una manipulación. He aprendido a defender mis límites sin sentirme culpable. El dinero no me hizo feliz, simplemente me permitió respirar libremente, sin pensar en si tendría suficiente para pagar el alquiler, pero la felicidad venía de otras cosas, como por ejemplo Noah. Nos conocimos en septiembre. Él estudiaba para ser trabajador social, estaba en un curso superior y nos encontramos en la biblioteca cuando ambos nos acercamos a un libro. Él sonrió, me cedió el libro y luego me preguntó si quería tomar un café. Le dije que sí. Él no sabía nada de la herencia, no sabía nada del dinero ni de la casa. Para él yo era simplemente Rachel, una estudiante que trabajaba en una cafetería y vivía con su abuela. Se enamoró de esa chica, no de lo que ella podía tener. Y yo me permití enamorarme también, poco a poco, con cautela. Luela lo aprobaba. Cuando él venía, ella lo invitaba a tomar el té y le preguntaba por sus estudios. Cuando se marchaba, sonreía y decía, es un buen chico, no lo dejes escapar. El año terminó en noviembre, el mismo día en que todo había comenzado. El sábado por la mañana fui al supermercado, el mismo donde todo había comenzado. Necesitaba leche y pan. Me acerqué a la caja y la vi. La misma cajera, una mujer de unos 50 años con ojos cansados. Me miró y una sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa sincera y cálida. ¿Tú eres esa chica?, dijo mientras escaneaba los productos. La que contaba los centavos. Te recuerdo, me alegra ver que todo te ha salido bien. Le devolví la sonrisa. Gracias. Sí, todo ha salido bien. Pagué con mi tarjeta de débito habitual y dejé $5 de propina. La mujer me dio las gracias y salí a la calle donde me esperaba Noah. Estaba junto a mi Civic sonriendo. Me acerqué y nos dirigimos al coche codo con codo. ¿Lo tienes todo?, preguntó. Sí, vamos a casa, a casa. Es curioso lo fácil que me salió esa palabra. Atravesamos la ciudad y sentí en el bolsillo de mi chaqueta un objeto familiar, una vieja fotografía. Yo pequeña, de unos 5 años, cogida de la mano de Luella en la playa. El viento nos agita el pelo, sonreímos. Entonces no sabía que el amor no son palabras, sino acciones. No son promesas, sino elecciones. Que la verdadera riqueza no es el dinero, sino las personas que permanecen a tu lado. Ahora lo sabía, llegamos a la casa